sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Tu amor en mi interior se ha hecho fuego ardiente. Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo de la palabra del Señor. Para este primer día de la semana vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, del verso 19 al verso 30. Y como título tenemos: Soy creyente, pero no soy cristiano. Soy creyente, pero no soy cristiano. Ese es el título que tenemos. Abre nuestro pensamiento a una serie de preguntas, y esa es la idea con la que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando con 4 posibles preguntas que podemos hacerle a lo que verdaderamente es la vida cristiana, ya que para muchas personas no hay comprensión de lo que verdaderamente es el cristianismo, aunque profesan esa fe en Cristo Jesús. Así que vamos a estar meditando en esta palabra y en este tema que esperamos en Dios sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este hermoso tiempo, te damos gracias por tu hermosa palabra, te damos gracias, Padre amado, por tu misericordia, te damos gracias por esta hermosa salvación y este privilegio que nos das de ser parte de esta hermosa familia de la fe, que es en Cristo Jesús. Asimismo, Padre bendito, quiero pedirte, Padre, que no solamente tu palabra sea presentada, sino que también podamos entenderla, que tu buen Espíritu pueda guiarnos a entender el mensaje de tu palabra, que ese mensaje pueda ser grabado, atesorado en nuestro corazón y asimismo podamos nosotros ponerla por obra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, entonces vamos a comenzar con la lectura de este pasaje ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11. Hay un título ahí que dice la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Qué hermoso. Qué hermoso es que a veces Dios provoca situaciones en nuestra vida, conflictos en nuestra vida. A veces Dios, por muchas razones, permite que podamos salir de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestro barrio, aún de nuestra congregación, aún de nuestros países, y a donde quiera que vayamos, el Señor nos usa para compartir esa palabra del Señor. Que eso fue lo que pasó aquí por causa de la persecución que hubo
por motivo de la muerte de Esteban, pues muchos salieron a diferentes lugares y salieron y compartieron la palabra. Y dice que anunciaban el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor allí en Antioquía. Y dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor, así como lo hace un pastor que verdaderamente está comprometido con el Evangelio. Es un pastor que lleva a que el pueblo pueda comprometerse, valga la redundancia, pueda comprometerse no a un ministerio, no a un servicio específico, no a una iglesia local, sino que se comprometan con el Señor. Es lo que verdaderamente, o de lo que parte de lo que es el cristianismo. Hace poco le pregunté a un joven y le dije qué pensaba del cristianismo. Él obviamente es creyente, se congrega, va a la iglesia, pero le hice esta pregunta: ¿qué piensa del cristianismo? Y él me dijo, pues yo soy creyente, pero no soy cristiano, no soy religioso. Y le dije, ok, está bien. O sea, vi que en su respuesta considera el cristianismo como una religión. Y en su punto de vista y de acuerdo a cómo lo presentaba, está correcto, está bien. El cristianismo para muchas personas hoy en día es una religión, dado de que dentro del cristianismo se involucran todas aquellas denominaciones que de una u otra manera comparten su fe en Cristo Jesús. Entonces, son tantas denominaciones, están los católicos y dentro de los protestantes, creyentes, evangélicos, hay demasiadas denominaciones. Pero el título dice, soy creyente pero no soy cristiano. Soy creyente pero no soy cristiano. ¿Verdaderamente podemos nosotros considerarlo de esa manera? O somos creyentes y somos cristianos, o no somos cristianos y no somos creyentes. Vamos a estar mirando eso con más detalle. Pero sigamos leyendo nuestra lectura. Y dice que se regocijó Bernabé y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Imagínense, no solamente por los evangelistas que vinieron predicando la palabra, se convirtió en una gran cantidad de personas, sino que también por esa labor pastoral que comenzó a hacer Bernabé allí en la iglesia de Antioquía. Se añadieron una multitud. Y dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Fue a buscar al apóstol Pablo y le trajo a Antioquía. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Si ustedes vamos mirando el orden, dice que vinieron los evangelistas y dice que muchas personas se llegaron a la fe en Cristo. Dice que vino Bernabé haciendo esa función pastoral. Dice que llamaron al apóstol, ese ministerio apostólico, llamaron al apóstol Pablo. Y dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y dice que enseñaron a mucha gente. Entonces aquí vemos ese otro ministerio, que es el ministerio de la educación. Y dice que allí se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Seguimos leyendo y dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué hermoso. 5 ministerios trabajando unidos a fin de que la iglesia sea consolidada, a fin de que la iglesia sea edificada, a fin de que la iglesia sea fortalecida en su fe y pueda mantenerse fiel al Señor. Pero vamos a mirar por qué se les llamó por primera vez cristianos a todas estas personas que estaban en Antioquía. Se les llamaba cristianos sencillamente porque a muchas personas se les predicaba el evangelio, como hoy en día. A muchas personas, tenemos familiares, amigos, conocidos, que le compartimos el evangelio. Simpatizan, escuchan por respeto, pero realmente no responden a ese llamado que Dios hace a través del evangelio. Otros se burlan, otros dicen eso no es para mí. Otras personas consideran que para poder ser parte de esa vida cristiana, poder ser parte de esa fe, necesitan cambiar su vida, cambiar su forma de ser, cambiar esas cosas que posiblemente la conciencia continuamente le acusa y dicen no tengo, digamos, ese carácter que de pronto pide la iglesia, entonces yo prefiero seguir así. Y muchos rechazan, muchas personas hoy en día están rechazando el evangelio. Otros simplemente se están burlando, se burlan continuamente del cristianismo y sucede. Pero entonces muchas personas que se les predicó el evangelio sabían de Jesús, sabían de lo que se les estaba diciendo. Pero cuando comenzaron a mirar a estos discípulos, de cómo iban siendo educados, ellos reflejaban, daban a conocer esa verdadera vida en Cristo Jesús. Ellos caminaban como Jesús, ellos vivían como Jesús, ellos daban testimonio de que verdaderamente Cristo estaba en sus vidas, que Cristo era parte de su vida diaria, de lo que no solamente pensaban, sentían, sino también de lo que hacían. Entonces, prácticamente era como una forma de burlarse, digámoslo así, de esa manera, de los discípulos. No, son cristianos. ¿Por qué son cristianos? Bueno, porque viven como Jesús vivió, como Jesús enseñó. Ellos comían, ellos hablaban, ellos mostraban ese amor, mostraban prácticamente esa vida
de Cristo en su forma de vivir. Y por eso se les llamó cristianos, porque eran verdaderamente discípulos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en algunas denominaciones? ¿Qué está pasando con algunos maestros? ¿Qué está pasando con algunos evangelistas? ¿Qué está pasando con algunos que dicen ser llamándose apóstoles? ¿Qué están pasando con esos que dicen ser profetas? ¿Qué está pasando con estos ministerios que de una u otra manera están presentando el evangelio? Y muchos están presentando el evangelio, pero lo están haciendo a fin de que las personas no se involucren con ese verdadero cristianismo o con ese discipulado. Un cristiano es un discípulo de Cristo, no es un discípulo del pastor, del profeta, del maestro, del apóstol. No, un cristiano es un discípulo de Cristo. Aprende de Cristo, aprende de su ley, de sus demandas, aprende de sus obras, de lo que Él hizo, de lo que Él hace, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha dejado plasmado en la palabra del Señor. Es un discípulo. Un cristiano, un verdadero cristiano es un discípulo de Cristo. Eso es lo que significa la palabra cristianismo. Entonces los cristianos son discípulos de Cristo, no es una religión. Entonces, soy creyente, pero no soy cristiano. No es igual, no puede, o es creyente y es cristiano, o no es creyente y no es cristiano. Pero no podemos dividir ese hecho. Toda persona que ha depositado su fe en Cristo es un discípulo de Cristo y por consiguiente se le llama cristiano, porque es discípulo de Cristo. ¿Qué pasa hoy con esta serie de maestros, evangelistas, pastores, profetas, apóstoles y maestros? Hay muchos que están invitando a las personas a la religión, mas no los están invitando a esa verdadera vida en Cristo Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando invitas a una persona a la religión, no hay demandas. Es simplemente deseando que esa persona pueda ser parte de su comunidad, ser parte de ese sistema de dogma que se ha establecido de pronto en una iglesia local o en una denominación, etc. Entonces, muchos están invitando a la religión, pero si notamos aquí cuando dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. O sea, no se convirtieron a la religión cristiana, no se convirtieron a la religión judía. Hoy muchos inclusive todavía predican y todavía enseñan acerca del judaísmo. Y tratan de arrastrar inclusive a los mismos creyentes, tratan de arrastrarlos al judaísmo. Nuevamente para que guarden las fiestas judías, nuevamente para que guarden el Shabbat, o nuevamente para hacer una serie de cosas con relación a la ley, a la religión judía. Y muchos inclusive creyentes, hoy en día ya son rabinos, ya son parte de la religión. Pero dice que se convirtieron al Señor, no se convirtieron a una religión. Entonces, algo importante para que podamos nosotros ir entendiendo un poco mejor acerca de nuestro tema de hoy es que nosotros, los creyentes, no solamente somos cristianos, sino que también nosotros somos discípulos de Cristo y no somos parte de una religión.
Nosotros somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque somos discípulos de Cristo. No somos parte de una religión, no somos parte, aunque nos podemos identificar dentro de una denominación por cuestiones del pensamiento teológico, nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús y no en una religión, no en una denominación, no en una congregación determinada. Número 2, también están predicando acerca de la salvación. Sí, muchos están predicando, de hecho todos de una u otra manera se predica o estamos predicando acerca de la salvación, porque ese es prácticamente la verdadera esencia del Evangelio, es llevar a las personas a la salvación. Pero ¿qué pasa? Que se está invitando a esa salvación, dándole a la persona esa opción. Si tú quieres, si no quieres está bien, pero no importa. Puedes ser parte de la religión, puedes ser parte de la comunidad, puedes ser parte de nuestra congregación, no importa. Después puedes aceptar la salvación, después, pero lo importante es que seas parte de nuestra religión, seas parte de esto, sin que haya una verdadera conversión. Cuando hablamos de una verdadera conversión, estamos hablando de ese nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que le dejan a las personas, le dejan esa responsabilidad, en donde le dicen, mira, si tú haces esta oración de fe, entonces ya tú eres salvo. Y si haces esta oración y le pides al Señor que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, entonces ya tú eres salvo. No, pues que yo no quiero hacer la oración de fe. Ok, entonces no puedes ser salvo. Pero el evangelio verdadero, cuando se predica de lo que Jesús hizo, se predica del pecado, se predica de la condena del pecado, se predica acerca de ese llamado al arrepentimiento, se predica acerca de ese juicio que viene para los pecadores, se predica acerca del cielo, del ofrecimiento de Dios que por gracia nos da la vida eterna. Cuando se predica el evangelio, la misma palabra haya cabida en el corazón de un pecador y lo lleva a ese nuevo nacimiento, a esa verdadera comprensión. Entonces, esa invitación que posiblemente de muchos predicadores está haciendo, esa invitación no es específicamente la salvación, sino a ser parte de su religión, a ser parte de una religión. Hay otra invitación, es la invitación al compromiso ministerial. Muchas personas que ni siquiera pueden definir lo que es salvación o el por qué han sido salvos, ya están involucrados en el servicio eclesiástico, ya están involucrados, ya están sirviendo, ya está de ujier, ya está aquí, ya está. Entonces, es una invitación a que sean fieles a ese ministerio y utilizan la palabra. Y sí están estudiando la palabra, sí están meditando en la palabra, pero automáticamente ya los están poniendo a servir. Y muchos predicadores, lo digo de primera mano, muchos pastores utilizan ese método de involucrar a las personas nuevas, involucrarlas en alguna actividad dentro de la congregación, para que la persona se quede. O sea, le dan una responsabilidad, la persona se queda ahí y ya la persona automáticamente no se va a ir de la iglesia. Entonces usan métodos como este, no importa si la persona sabe o no sabe del evangelio, no importa. Automáticamente la idea es involucrarla en algo para que la persona se mantenga. ¿Se mantenga dónde? Se mantenga en la religión. No importa si ha sido salva, no importa si no importa. Lo importante es que se mantenga dentro de la religión. Y otro punto sería la invitación a que la persona considere, sí, su testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino también su testimonio
fuera de la iglesia. Entonces les invita a que mira, hay un testimonio que guardar, hay esto, ese es el comportamiento, esta es la forma. Inclusive se les lleva al punto de decirles cómo tienen que vestir, cómo tienen que caminar, cómo tienen que hacer. Y se les enseña de tal manera que las personas asumen una forma de vivir dentro de la iglesia, o bueno, dentro del templo de la congregación, y vivir fuera de la congregación solo por apariencia. Entonces se les dice, esta es la forma de hacer las cosas, entonces es una estructura totalmente externa, pero nada interno, sencillamente porque comenzamos con la invitación a la religión, comenzamos con esa invitación a la salvación como una decisión del ser humano y no como un milagro de parte de Dios. Invitamos a ese compromiso de servir dentro de la iglesia e invitamos a que la persona se mantenga fieles a esa conducta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, a fin de que se pueda dar a conocer esa vida cristiana, pero desde una perspectiva exterior y no desde una perspectiva interior. Y es lo que está pasando hoy en día con muchas personas, es lo que está pasando con muchas personas que duran 1 año, duran 2 años sirviendo. Yo me congregué en tal iglesia por 3 años y sí, yo serví ahí. Oh, qué bueno, sí, yo ahí tenía este cargo, yo ahí serví. Oh, y ahora ¿por qué no te congregas? Ahora ¿por qué no? No, es que yo la verdad no me cansé, ya no quiero saber nada del cristianismo. Y muchas personas se han apartado, sencillamente porque entraron a ser parte de esa religión, porque esa opción de salvación la dejaron a su libertad de tomar decisiones, porque consideraron que el ser cristiano es estar metido en la iglesia sirviendo. Y porque se armaron de una fachada exterior de esa vida piadosa, de esa vida en santidad. Y amados hermanos, la verdad, ese no es el verdadero evangelio, ese no es el verdadero cristianismo. Eso no es lo que verdaderamente enseña esa fe en Cristo Jesús. El verdadero evangelio comienza con esa predicación del evangelio en donde dice la palabra que gran número de creyentes se convirtieron al Señor. Sucesivamente vemos a un Bernabé, vemos a un pastor que comienza a educar, comienza a enseñar a fin de que permanezcas. Dice, con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, no a una institución, no a una denominación, no a una religión, no a un sistema eclesiástico, no a un dogma eclesiástico, sino que estén o que permanezcan de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor lleva a su congregación, lleva a los hermanos de la fe en Cristo Jesús a que permanezcan fieles al Señor, no a un ministerio, no a un grupo, no, fieles al Señor. Yo sirvo al Señor porque Él me amó, porque Él ha sido fiel conmigo, porque Él me salvó, porque Él me prometió la vida eterna, porque yo soy parte de esa familia, porque fui adoptado y yo le sirvo al Señor y me mantengo fiel al Señor diferentemente de lo que pueda pasar, de las adversidades, de dificultades, aún de nuestros propios errores, de nuestros pecados que continuamente cometemos. Después dice que viene el apóstol Pablo y comienza a educarlos, comienza a enseñarlos, comienza a instruirlos, de tal manera que
de adentro hacia afuera, ellos comienzan a dar a conocer lo que verdaderamente gobierna sus vidas y sus corazones. Cuando una persona es parte de una religión, es la religión, es esa fachada que se da a conocer. Pero, cuando una persona verdaderamente ha sido bendecida con la vida eterna, bendecida con esa salvación, bendecida con la presencia del Espíritu Santo en su vida, esta persona comienza a dar frutos, comienza a dar testimonio de lo que verdaderamente Dios está haciendo en su vida. Y no estamos hablando de que la persona vino en este momento y ya tienen que ser la persona más santa. No, estamos hablando de que una persona, un creyente, un verdadero discípulo de Jesús, se da cuenta que está en ese proceso de crecimiento. Se da cuenta de que van a haber errores en su vida, de que en muchas áreas de su vida no va a poder, satisfacer las demandas de Dios, pero está en ese proceso y se esfuerza. Y está esa puerta gloriosa, esa bendición, ese privilegio glorioso que nos ha dejado el Señor acerca del arrepentimiento. Una persona que verdaderamente se ha convertido es una persona que ha experimentado ese verdadero arrepentimiento, que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos, a pesar de su pecado, continúa en ese camino. No el camino de la religión, amados hermanos, sino el camino que conduce a la vida eterna. Ese camino es Cristo. Ahí está en Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Cuando dice que nadie va al Padre, quiere decir de que Cristo es ese camino que conduce a esa gloria eterna. Qué hermoso. Entonces, hay que tener cuidado con lo que consideramos como creyentes. Cuando decimos somos creyentes, hay que entender de que somos cristianos no por religión, no por denominación, sino porque somos discípulos de Cristo y estamos ahí aprendiendo, estamos siendo educados. La palabra nos educa, los devocionales, la lectura, la enseñanza, todo nos educa a fin de que podamos nosotros ir creciendo y podamos nosotros dar a conocer esa verdadera vida en Cristo Jesús. Y para ir concluyendo ese mensaje del día de hoy, dice, el cristianismo es ser un verdadero discípulo de Cristo. El cristianismo es llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Por eso somos cristianos. Una persona que verdaderamente ha nacido de Dios. Una persona que verdaderamente ha escuchado ese evangelio. Esa persona ha sido bendecida con la presencia del Espíritu Santo. Y esta presencia, el Espíritu Santo, le va guiando paso a paso, como un bebé, paso a paso, a fin de que vaya creciendo, en la fe en Cristo Jesús. El cristianismo es una verdadera evidencia del poder del Evangelio. El cristianismo es una verdadera evidencia del poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no invita a las personas a ser transformadas. El Evangelio transforma a las personas, renueva nuestra forma de pensar, cambia nuestra vida. Entonces, la religión le deja todo a la opción, todo a la decisión del ser humano.
Pero el Evangelio se encarga de transformar, de renovar, de salvar, de limpiar, de guiar. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. ¿Qué hacemos nosotros? Escuchamos la palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Escuchamos el mensaje. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos ahí pendientes de cómo el Señor a través de su palabra, a través del poder del Evangelio, está cambiando y transformando nuestra vida. El cristianismo es un compromiso con el amor. El cristianismo es un compromiso con el amor. Sencillamente porque dice la palabra que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el Evangelio nos lleva a esa verdadera experiencia del amor de Dios. Como cristianos, una de las formas en satisfacer esa ley, porque hay muchas personas que predican, arrastran a la gente, arrastran a los hermanos nuevamente a esa ley, a esa religión judía, para tratar de satisfacer esos 613 preceptos o mandamientos. Pero Romanos capítulo 13, verso 10 nos habla acerca de que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dice que el que no ha conocido a Dios sencillamente no es capaz de amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que si realmente hemos conocido a Dios, tenemos que ejercitarnos en el amor hacia el prójimo. Cuando hablamos del amor hacia el prójimo, sencillamente estamos hablando de que procuramos no hacerle daño al prójimo, no hablar mal de él, no codiciar sus cosas, sus bienes, no maldecirlo, no maltratarlo, no robarle, no quitarle, etc. Todo lo que involucra esa parte hacia el prójimo. Entonces, el cristianismo es un compromiso con el amor. Y el cristianismo, por último, dice, el cristianismo es una verdadera esperanza de la vida eterna. ¿Por qué soy cristiano? Sencillamente porque he sido bendecido con la salvación, porque se me ha dado el privilegio de ser un discípulo que poco a poco va creciendo, pero sobre todo soy cristiano porque llevo o tengo esa esperanza de la vida eterna. Si somos cristianos para ser parte de una comunidad, si somos cristianos simplemente para callar nuestra conciencia por causa de nuestro pecado, sencillamente es solamente religión y posiblemente no haya vida eterna para esta forma de ver la vida cristiana. Pero para un verdadero creyente, para un verdadero cristiano, sencillamente la esperanza de la vida eterna es el todo en su vida. Por eso no importa las dificultades, las pruebas, qué pasó con estos apóstoles, con estos mártires, con estos predicadores de la iglesia primitiva. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por el cristianismo, a dar su vida por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la esperanza de la vida eterna era el todo en su vida. Como dice la palabra, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino nuestra ciudadanía es celestial. Tenemos una herencia que aguarda por nosotros, y esa vida eterna, esa gloria eterna, el privilegio de ser parte de esa vida eterna, no hay nada en este mundo que pueda comprarlo. No hay nada. No están las riquezas, no están los tesoros más grandes de este mundo, el oro, todo el oro de este mundo no puede comprar la vida eterna. No hay nada que se le compare, ni la muerte, ni nada. No hay nada que se le compare con esa gloria que vamos a experimentar allí en la gloria eterna. Así que, amados hermanos, que nuestra fe pueda tener ese fundamento,
en Cristo Jesús, que pueda ser edificada día a día, fortalecida día a día en ese verdadero compromiso con el Señor. Como le dijo Bernabé, dice, para que permaneciesen fieles al Señor. Qué hermoso. Bien, amados hermanos, los dejo con este pensamiento para que meditemos en lo que verdaderamente es una religión y lo que verdaderamente es esa vida en Cristo Jesús. Recordemos que somos discípulos, no somos parte de una religión. Soy creyente y por lo tanto soy cristiano. Soy creyente y por lo tanto soy cristiano porque soy un discípulo de Cristo. Y como discípulo de Cristo quiero llegar a ser igual que mi Maestro. Quiero alcanzar esa estatura del varón perfecto. Quiero que mi pensamiento sea renovado, que mi forma de ser, que mi forma de actuar, que mi forma de conducirse realmente sea de acuerdo a lo que me enseña mi Maestro, de acuerdo a lo que me instruye mi Maestro. Porque todo creyente representa a su Maestro. En este caso, nosotros los creyentes, los cristianos, representamos a Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Bien, amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por su palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Padre lindo, por esta tu palabra. Permite, Padre amado, que podamos entender este mensaje de tu palabra de acuerdo al propósito que tú tienes con cada uno de los que escuchan este mensaje. Que podamos, Padre amado, entender de que no nos has llamado a una religión, no nos has llamado a un compromiso con el sistema de las religiones. Nos has llamado a un compromiso con la verdadera fe en Cristo Jesús y ese testimonio que verdaderamente da a conocer lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero, Padre amado, pedirte por cada uno de mis hermanos, aquellos que están escuchando esta palabra, que están escuchando este mensaje. Yo te pido por cada uno de ellos y pido por sabiduría, Señor. Te pido por conocimiento de tu palabra y pido sobre todo por esa salvación. Yo te pido, Padre amado, que puedas proveerle, que puedas bendecirlos con esa salvación. Que tu palabra, Señor, esta palabra que es vida, esta palabra que en Cristo Jesús se hace vida en los pecadores. Yo te pido, Padre amado, aquellos que posiblemente se han apartado, que posiblemente quieren alejarse de la iglesia. Yo te pido, Señor, que proveas para ellos ese ánimo, que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en sus vidas, Señor. En el precioso nombre de Jesús, fortalécelos, sálvalos, perdónalos, ayúdanos, Señor, en todo lo que necesitamos. Y sobre todo, para que podamos nosotros continuar en este camino de crecimiento, este camino de aprendizaje. En el precioso nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre amado. Amén y amén. Es como un río que va en mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Es como un río que va.
Bien, amados hermanos, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, tenga la libertad de compartirlo con otras personas. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.